demasiado. Tania, Gracias. fíjate que ahorita estábamos hablando de cachetadas, pero vamos a cambiarle un girito un poco al tema. Sí. Y vamos a platicar del traumatismo cráneoencefálico. La semana pasada todos fuimos testigos de una pelea de box que dio mucho de qué hablar. Carlos Trejo y Alfredo Adame se subieron al ring, ambos a más de 60 años de edad, sufrieron golpes y caídas que pudieron traer consecuencias con traumatismo cráneoencefálicos que nos van a explicar ahorita qué es. Para entender más que en qué consisten, nos acompaña el neurocirujano Jorge Navarro Boneto. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. Por la invitación, Pepe. ¿Qué Hola, es un doctor. traumatismo cráneoencefálico? Un traumatismo craneoencefálico es cualquier golpe que una persona sufre en la cabeza, ¿no? Ok, cualquier tipo de golpe. Cualquier tipo de golpe, ya de ahí es leve, moderado, severo, pero cualquier golpe en la cabeza se considera traumatismo craneoencefálico. ¿Y quiénes son los que están en mayor riesgo de sufrir un traumatismo cráneoencefálico, doctor? Pues en el deporte, obviamente los boxeadores, Ajá. ¿no? Los jugadores de fútbol americano, jugadores de fútbol soccer también, o sea, lo que le pasó a Raúl Jiménez, Claro. Jugadores defensivos que están todo el tiempo golpeando el balón, pues de alguna forma se genera un movimiento Expuestos. sobre su cerebro, ¿no? Un Claro. movimiento de tracción contra tracción. Eso, explícanoslo bien, porque ¿qué pasa? Porque nos puede pasar, si ahorita me tropiezo y me pego en la cabeza, eso es un traumatismo craneoencefálico. Y este tipo de deportes, de súbete y pégate en la cabeza, pues facilita que te golpees, supongo que con la edad hay mayor riesgo. Pero ¿qué pasa al cerebro cuando le pegas al cráneo? Que el cráneo es de hueso, justo para proteger al cerebro. Justo, o sea, el cerebro, además del cráneo y de esta estructura ósea que protege al cerebro, tiene el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un sistema de amortiguador que mantiene al cerebro flotando, ¿no? Para que no se esté golpeando contra el hueso. Pero en traumas continuos, en traumas crónicos, por ejemplo, hay una película muy famosa de Will Smith, la de Conmoción, ¿no? Que habla de esta lesión crónica, o sea, esta lesión de esos jugadores de fútbol americano que se están golpeando en la cabeza, que no pierden la conciencia de forma aguda, pero que ese golpeteo crónico, ese golpeteo leve crónico, genera inflamación, genera cicatrización, genera cambios estructurales en su cerebro que a mediano o largo plazo tienen cambios funcionales también, disminución en su coeficiente intelectual, alteraciones emocionales y todo esto. En este grupo etario, principalmente, yo creo que es súper importante mencionar el riesgo de un hematoma subdural crónico, ¿no? ¿Qué es un hematoma subdural? Hematoma sabemos que es un moretón, pero ¿qué es subdural y qué es crónico? Ok, conforme vamos envejeciendo, nuestro cerebro se va haciendo chiquito, pero nuestro cráneo se mantiene del mismo tamaño. Entonces, lo que ocurre es que entre el cráneo y el cerebro hay unas venas que se llaman venas puente. Y esas venas son venas de muy baja presión. Entonces, con traumatismos leves, por ejemplo, un golpe al estar boxeando, cuando tú tienes más de 60 años que se crea ese espacio, se puede romper una vena de esas, una vena puente. Y entonces da un sangrado por goteo. Al dar un sangrado por goteo no da síntomas inmediatamente, pero puede dar síntomas 4 a 6 semanas después. Entonces, justo en estos pacientes, los neurocirujanos, cuando atendemos este tipo de pacientes o este grupo etario en urgencias, siempre es importante mencionar eso. Es el paciente que se golpeó con una gaveta, que se golpeó con una puerta y que llega y dice, no perdí la conciencia, no convulsioné. Entonces dices, es un traumatismo craneoencefálico leve. Se puede ir a la casa, pero le tienes que dar datos de alarma que 4 a 6 semanas, cuando ese hematoma alcance un volumen suficiente para presionar su cerebro y dar síntomas, entonces tiene que volver a urgencias. Entonces, en este grupo etario creo que es súper importante dejar ese mensaje. Doctor, por ejemplo, Alfredo Adame y Carlos Trejo son de la tercera edad. Ellos se pusieron en riesgo con golpes. A lo mejor ahorita no va a haber una afectación, un trauma en su cerebro, pero a lo mejor a largo plazo sí. ¿Qué podríamos hacer? ¿Se tendría que hacer como algún estudio? ¿Qué estudio en específico tendrían que hacer como para prever una situación de un traumatismo? Pues no, yo creo que todos los protocolos de conmoción ya se tienen muy establecidos en la Liga Mexicana, en el boxeo, en la NFL. O sea, esos protocolos están muy bien establecidos en la fase aguda. En este grupo etario en especial, pues tener esa vigilancia, ¿no? Que 4 a 6 semanas después se pudiera presentar. ¿Es necesario realizar algún estudio de imagen? La realidad es que no, pero sí necesitas estar muy al pendiente de alteraciones en el lenguaje, pérdida de la
la fuerza de alguna parte del cuerpo, perfecto. porque en ese momento sí Sí. estaría indicado realizar una tomografía. Sí. En niños, por ejemplo, es común, o en alguien que se pega en la cabeza por cualquier motivo, se cae un niño que se subió a la gaveta y se pegó en la cabeza. Los papás dicen, no lo dejes que se duerma. ¿Esto tiene algún objetivo o es una leyenda urbana? No, sí, hay por ejemplo, en este grupo etario estamos hablando de los hematomas subdurales crónicos. En niños es súper importante hablar de los hematomas epidurales. ¿Por qué? Porque los hematomas epidurales es justo esa evolución que acabas de mencionar. Es una arteria que pasa por el hueso temporal, que es la parte Esa más delgada del cráneo. Aquí. Es la porción más delgada del cráneo. Y entonces por ahí pasa una arteria que se llama arteria meningia media, que es una rama directa de la carótida externa. Entonces esos, contrario al hematoma subdural, estos son sangrados de alta presión. Entonces es el típico niño que se cayó de la bicicleta, se golpeó, perdió la conciencia de forma transitoria y luego se despierta como si nada. Y entonces esos sangrados en menos de 24 horas alcanzan un volumen tan importante que ponen en riesgo su vida. Entonces por eso damos ese dato de alarma de no lo dejes dormir, para estar conscientes de que eso puede ser un deterioro neurológico. Sí, es un muy buen punto lo que dice Pepe, porque de hecho un niño perdió la vida en una escuela. Precisamente un niño le pega, lo noquea, lo tumba y el niño tuvo un derrame cerebral. Es eso, ese Sí, derrame cerebral es lo es que habla el doctor. Hay fuertísimo. diferentes tipos de hemorragias, Sí. pero un hematoma es un moretón tiene que haber habido fuga de sangre. Exacto. Entonces, cuando decimos hematoma es que se fugó sangre. Primeros auxilios en cualquier tipo de golpe en la cabeza, ¿lo tiene que ver un neurólogo o lo vigilamos? ¿Qué se hace? Dependiendo obviamente de la magnitud. Sí, yo creo que, vuelvo a repetir, creo que los protocolos de conmoción en el deporte ya están muy bien establecidos. En la Liga Mexicana, en la NFL, en el boxeo. ¿Y en casa? En casa. casa, bueno, en casa yo creo que es justo eso, o sea, mantenerlo en vigilancia, darse cuenta de que el niño pues puede referir dolor. Cualquier niño después de un berrinche, después de que llora, se siente cansado y se quiere dormir. En estos pacientes obviamente les dices que no se duerman para tenerlos en vigilancia y pensar que si se está durmiendo es un deterioro neurológico. Entonces, cualquier que esté dormido, que tenga vómito, que lo veas que habla raro, inmediatamente a urgencias. Ok, ahí lo tienen. Buenísimo, Entonces, doctor. siempre utilizar cosas de protección si estás en juegos de más cascos, etcétera, como es necesario. No promover que se pegue la gente en la cabeza, Definitivo. definitivamente. ¿Cuál Y, es la pues, recomendación? Esa, que no se peguen en la cabeza. muchas gracias, porque son dudas comunes y Sí, corrientes. es importantísimo y bueno, cuidar a nuestros hijos. Alerta y vamos al médico. Muy ¿Verdad? gracias. Sí, doctor, Gracias por gracias. estar aquí. Nosotros seguimos con más aquí.